Buenos días y es una alegría estar con todos ustedes. Como dijo mi hermano la última vez que prediqué en este púlpito, no me sentía muy bien y tuve que separarme del ministerio y tomar tratamientos de salud. Y duré como 4 años, pero por la gracia de Dios me siento mucho mejor ahora. Y este es un testimonio de la gracia de Dios. No mucha gente que pasan por lo que pasé yo llegan a este punto. Y no es porque yo soy digno de esto o hice algo mejor o oré suficientes oraciones. Sabemos, por cierto, que es la bondad de Dios. Y me da tanta alegría de estar aquí esta mañana. Y es un honor traer la palabra de Dios a ustedes esta mañana. Quiero saludar quiero honrar a 3 padres aquí. Mi hermano, Jay Street. Esta es la primera vez que es un padre con un bebé que ha salido del vientre y nos da alegría mirarlo como padre y está haciendo muy buen trabajo. Y creo que su padre, que su suegro está aquí. Ahí están. Su suegro está también aquí y es un padre amoroso que ama al Señor y es un padre fiel también. Me da alegría mirarte a ti también. Y mi propio padre. Qué, qué alegría tener John Street como mi papá. Es un ejemplo y una imagen de mi Padre Celestial en formas que no puedo ni expresar. Entonces, feliz Día de los Padres a ustedes y feliz Día de los Padres a los que son padres. Gracias por su fidelidad en sus hogares, por el bien del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Si tienen una Biblia con ustedes, abran la Salmo 63, Salmo 63. Este es mi pasaje favorito en toda la Escritura y ha ministrado a mi corazón en unos momentos muy difíciles de mi vida y tengo confianza que ministrará a sus corazones también. Estoy leyendo de la Legacy Standard Version de la Biblia. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuál tierra seca y árida donde no hay agua? Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y en la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presa serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Nuestro Padre, venimos ante de ti con necesidad de tu gracia en este punto particular. Ayúdanos a poner atención a tu palabra para entender lo que quieres que entiéndanos. Y oro, Padre, que hables por medio de mí palabras que son beneficiales para estos santos queridos, mientras continúan sufriendo por partes de sus vidas, luchando con el pecado, con el diablo, con el mundo, con tantos desafíos y circunstancias, Padre, que este sea un salmo de ánimo y quizás hasta de convicción para que te busquen más a ti. Oramos esto en el nombre de tu Hijo, que nos da todas las cosas, toda la gracia que necesitamos para hacer esto. Amén. De vez en cuando me gusta hornear. Me gusta hornear. No lo puedo hacer bien, pero me gusta hacerlo. Galletas de chocolate es mi favorita. Me encanta hacer galletas de chocolate.
de chispas de chocolate. Mi mamá tiene una receta que es genial. Y uno de los secretos que usamos es una vainilla especial que usamos. Y esta vainilla es tan poderoso que realmente solo necesitas unas pocas gotas para hacer que las galletas sepan muy buenas. Solo unas gotas hace una gran diferencia, una gran diferencia. En veces, todo lo que se necesita es una palabra para hacer una gran diferencia. Solo una palabra. Y hay una palabra en este salmo que hace justo esto. ¿Lo notaron? ¿Saben cuál es? Es actualmente, no está en el salmo mismo. La palabra actualmente está en el encabezado del salmo. La palabra de la cual me refiero es el desierto. Esta palabra, aunque está atrapada en la letra pequeña en la parte superior de su salmo, es la palabra más importante de este salmo. Todo el salmo de 63 depende de esta palabra. Su mensaje es dirigida, su teología es dirigida por esta, su aplicación es completamente influida por ella. ¿Qué es tan especial de esta palabra, desierto? Para nosotros el desierto solo se escucha como un clima cálido y seco e incómodo. Y en Bakersfield y conocemos este clima porque aquí se pone caliente. Pero en la Biblia el desierto es mucho más que un clima inconveniente. El desierto es un lugar donde la gente en su Biblia se encontraba a menudo y por eso el desierto lleva mucha historia, trae a mente muchas memorias. Los lugares tienden a hacer eso para nosotros, para ustedes que están casados y visitan el lugar donde tuvieron la primera cita o ah, donde se casaron, hay muchas emociones y memorias que inunden su mente. No es diferente con el desierto en las Escrituras. El desierto es una parada común para muchas personas en la Biblia y lo que encontramos en estas situaciones es que el desierto tiene una reputación, da una cierta impresión. ¿Qué tipo de lugar es el desierto en la Biblia? El desierto es siempre es recordada como un lugar de prueba, un lugar de prueba. Tomemos, por ejemplo, lo que Dios le dice a Israel en Deuteronomio 8, versículo 2, cuando se acercaban al final de sus 40 años en el desierto. Dios dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarás o no sus mandamientos. O escuchen lo que dice Mateo 4.1 sobre Jesús y su tiempo en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estos son los tipos de recuerdos que trae la palabra desierto cuando leen esta palabra en el Salmo 63. El desierto es un lugar de prueba, es un lugar de prueba. En el desierto se pone la gente bajo el microscopio. En el desierto la gente se lleva al límite. En el desierto descubres quiénes son realmente las personas. Lo que hay en el corazón sale a la superficie y lo que realmente le importa a alguien es revelada. Es lo que hace el desierto. Eso es lo que debe de hacer. Por eso la gente incluso describe momentos oscuros en sus vidas como que un tiempo en el desierto, una experiencia en el desierto. Lo sepan o no, la analogía viene directamente de la Biblia. El desierto es un tiempo de prueba y dificultad, entonces cuando están luchando en su vida en cualquier forma, no es inexacto decir estoy en el desierto ahorita. Esta es una declaración bíblica. Quizás estás en el desierto ahorita. Quizás has venido a la iglesia esta mañana y te da vueltas la cabeza, no sabes qué hacer, no sabes cómo hacer sentido de todo. Es una dificultad que no puedes vencer y estás completamente abrumado y tratas de hacer sentido de todo eso. Y si estás en ese lugar esta mañana, quiero que sepas dos cosas. Primero, Dios se preocupa por ti. ¿Sabemos eso? Y dos, Dios se preocupa por ti por traerte
a este desierto. Así es, no es por accidente. No es algo que no planeó Dios. Dios es soberano sobre tu desierto y tiene un propósito en él. Si Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto para ser probado, ¿realmente crees que estás atravesando tu desierto sin motivo? Dios pone a la gente en el desierto porque los ama. Él tiene un propósito en él. Hay una lección que quiere que aprendas. Es en estos momentos del desierto cuando Dios te demuestra qué tan vulnerable realmente eres, qué desesperado eres, qué necesitado eres. El desierto te lleva a tu punto de ruptura, te lleva en un lugar donde no tienes a dónde ir, no dónde correr. Estás atrapado sin aliento. Y en este momento de impotencia que aprendes muy rápido qué realmente es importante en este mundo, descubres cuál es tu necesidad mayor, descubres todas las cosas que valorabas alguna vez en esta vida no significan nada, todas las relaciones que alguna vez perseguiste, todas las comodidades, todos no, los placeres no significan nada. Y finalmente ves que hay solamente una cosa que necesitas. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios. Solo a Él. Eso es porque Dios te ha puesto en este desierto. Por lo más oscuro que parezca, o más miserable que parezca, tan desesperado que parezca, Dios te está cerrando tu camino para guiarte a sí mismo. Él quiere que sientas con toda parte de tu persona que Él está y siempre ha estado la única necesidad. ¿Y adivina qué? De esto se trata Salmo 63. De esto se trata. Cuando estás contra la pared y no sabes a dónde ir, el Salmo 63 es para ti. Y es un mensaje, este mensaje es simple. Dios es todo lo que necesitas. Dios es todo lo que necesitas. Y esto no es solamente algo que todos dicen. Estamos hablando de un desierto. Esto es real. Esto es cuando las cosas se ponen reales en la vida. Dios es todo lo que necesitas. Y la forma que Salmo 63 nos demuestra esto es por darnos tres razones por las cuales Dios es lo único que necesitas. Y deben de saber cómo va a funcionar es un poco diferente de un esquema típico de 3 puntos. Estas razones se construyen unas sobre otras como capas de piedras arriba por encima de gemas preciosas. Y finalmente encontramos oro en el fondo. Entonces, cuanto más profundizamos en este salmo, lo más que nos acercamos al corazón de por qué necesitamos a Dios. Así vamos a llegar a esto, porque creo que así está organizado Salmo 63. Entonces vamos a comenzar en nuestra primera capa. La primera razón por la cual Dios es todo lo que necesitas es porque Dios es plenamente satisfactorio. Dios es plenamente satisfactorio. Y David nos muestra esto en versículos 1 a 5 de nuestro salmo. Dios es plenamente satisfactorio. Y si Dios es plenamente satisfactorio, la lógica es que es todo lo que necesita. ¿Cómo estos 5 versículos comunica esta verdad? Versículos 1 a 5 nos caminan por 3 etapas de lo que parece alguien que está satisfecho por Dios. Y estas etapas son muy simples. Se mira lo de antes, en versículo 1, antes de satisfacción. Versículo 3, cuando está satisfecho. Y lo que se parece después de la satisfacción, versículo 4 y 5. Entonces, antes, durante y después de la satisfacción. Así está dividido estos versículos. Etapa 1, antes de la satisfacción. Así se va a parecer una persona antes de que sea satisfecho por Dios. Vamos a leer en versículo 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Esta iglesia, sabemos que Pastor Steve predica de una ESV,
de una LSB, y esta es una buena traducción, la ESV, pero la ESV dice algo un poco diferente. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti, como en una tierra seca y cansada donde no hay agua. Pero deben saber que no hay como en el texto. En el texto original hebreo no hay un como en. El LSB lo dice mejor, que está en una tierra seca y cansada. Esto es muy importante. ¿Qué es la palabra clave? La palabra clave es desierto. El desierto. David está actualmente en el desierto. No estamos haciendo una comparación. Literalmente David está en el desierto. Esto no es teorético. Esto es actual. Está caliente. Está seco. Hay un fuego sobre la montaña. Esto es verdad. Esto es verdadero para él. Es real. Está en el desierto. Debe de tener sed por agua, pero es interesante porque no es lo que está diciendo aquí. Dice que tiene sed. ¿Por qué? De Dios. Su alma tiene sed por Él y anhela por Dios. No como pero en medio de un lugar seco y árido donde no hay agua. David está revolviendo cada roca y buscando en cada agujero para encontrar no agua, como pensaríamos, pero buscando a Dios. El remate es tan sorprendente, pero no es sin propósito. De tener sed por Dios, como si estás en un lugar seco y árido, es como decir que tener sed por Dios es igual que tener sed por agua, y eso es bueno, pero esto es lo que está haciendo David. Tener sed por Dios, cuando estás en un lugar seco y árido, es tener tu sed por Dios arriba o por encima de tu sed por agua. Él está diciendo, está empujando los límites. Es lo que está diciendo. Así se ve alguien que está listo para ser satisfecho por Dios. No de querer a Dios igual que lo que necesitamos, lo que queremos, cosas básicas del mundo, pero quieres a Dios más que las necesidades más básicas de la vida, aun cuando las necesitas más. Esto es lo que está pasando aquí. Esto es lo que hace el desierto por ti. Te lleva a este punto. Te debe de traer te aleja de los apetitos de este mundo y estimula un anhelo en tu alma por aquel que realmente puede satisfacer. El dinero no satisface. Los placeres carnales ya no satisfacen. La seguridad y protección no satisfacen. Solo Él. El desierto es donde todo afecto mundano va a morir. El desierto es donde Dios se convierte tu único oasis. Pero David no ha terminado la etapa 1, la primera etapa, hay más en el versículo 2. Miren, también dice, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. En el versículo 2, David nos transporta en el tiempo a un momento en su vida donde estaba en Jerusalén, fuera del desierto, fuera de lo incómodo y seco y árido, y quizás en las comodidades de su palacio, y recuerda una época donde iba a visitar el santuario de Dios. El santuario es otra palabra para el tabernáculo. Antes de que David estaba en el desierto, visitaba el tabernáculo con esta misma sed por Dios. Solía hacer viajes al tabernáculo para ver a Dios y ser satisfecho por él en alguna manera. ¿Y en qué forma, en qué manera esperaba David que Dios satisfaciera su sed? El versículo dice que estaba buscando específicamente ver su poder y su gloria y su poder. Probablemente tiene sentido que el tabernáculo era un lugar donde podemos ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios venía y llenaba el tabernáculo cuando fue construido por Israel en el desierto. Pero David no solamente iba al tabernáculo para mirar la gloria de Dios, él también fue para mirar el poder de Dios, el poder de Dios. Pero ¿qué significa con esto? ¿De qué está hablando? No sé ustedes, pero cuando yo pienso del tabernáculo, el poder no es la primera cosa que viene en mente.
quizás adornado debido a los utensilios dorados por todas partes, quizás sangriento porque por toda la matanza de las ovejas y toros. Pero ¿qué tiene no poder? Porque ¿qué tiene de poderoso una tienda de campaña de gran tamaño? Así, aquí un estudio cuidadoso del tabernáculo es muy importante. El tabernáculo no fue solamente una estructura físicamente bella, sino cada instrumento tenía un significado y un propósito. Para ayudarle, quiero enseñarles a compararlo a algo. Hace 16 años tuve la oportunidad de visitar uno de los museos arqueológicos más famosos del mundo, en Cairo, en Egipto. Y en ese museo tuve la oportunidad de ver muchos artefactos interesantes. Había muchas vasijas de barro grandes, tablillas y estatuas y cosas de esa naturaleza. Es lo que miran cuando van al museo. Es genial, pero lo único que debe de ser es un paseo relajante para satisfacer tu curiosidad intelectual. Sin embargo, varias semanas antes de ir a ese museo en egipcio, visité otro museo. Pero este museo no era un museo arqueológico. Este era un museo del Holocausto en Israel. El Museo del Holocausto, por su naturaleza, tiene un propósito diferente que el de Egipto. Su propósito no es demostrar reliquias geniales, sino para contar una historia poderosa. Imagen tras imagen, video tras video, exhibición tras exhibición, todas cuidadosamente organizadas en un lugar para contar este mensaje sobre los males del Holocausto. El tabernáculo no es como el Museo de Egipcio, donde puedes ver antigüedades interesantes o tienen un altar que pueden mirar, qué bien, qué lindo. Tienen una exhibición especial del lugar santísimo, vamos, está bien. Pero si van, no van a regresar. No, este es como un museo del Holocausto. Debe de contar una historia poderosa. Al entrar al tabernáculo, escuchas los válidos de las ovejas y corneros, y verías el corte de garganta de los animales y oirás el lavado de las manos y utensilios, olerías el aroma de animales quemados en los altares. ¿Cuál era el punto de todo esto? Era de contar una historia poderosa. Es de mandar un mensaje glorioso. David iba al tabernáculo para mirar a Dios, para que pudiera aprender más sobre Dios, para aprender más de esta historia, para visualizar este mensaje glorioso. Pero ¿qué historia está contada aquí? ¿Cuál mensaje está contado aquí? ¿Qué es tan glorioso? Y eso nos trae a etapa 2, satisfacción. Ahora nos hemos movido de la etapa 1, antes de satisfacción, a etapa 2, satisfacción. Lo miramos en versículo 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Qué poderosa historia se cuenta en el tabernáculo. Qué glorioso mensaje es enviado. El versículo dice, porque mejor es tu misericordia, oh Dios, que la vida misma. Y por eso Dios dice, mis labios te alabarán a ti y a nadie más. Esta es la historia poderosa, este es el mensaje glorioso, y de una forma esto es lo que hace que Dios sea plenamente satisfactorio a David. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la bondad amorosa de Dios es mejor que la vida? No quiero decepcionarlos, pero David realmente no nos dice aquí. Solamente nos deja en lo oscuro. Pero no se preocupen, no nos va a dejar en lo oscuro para siempre. Él responderá a esta pregunta, pero hasta el final del Salmo. No muestra todas sus cartas de inmediato, pero lo hará pronto. Y esto es lo que voy a hacer yo también. Los haré esperar hasta el fin del sermón para contestar esta pregunta. Y en hacerlo, creo que lo apreciarás aún más. Un público de una sala de cine disfruta mucho más de una película si las revelaciones importantes se guardan hasta el final. Y de la misma manera, la respuesta de nuestra pregunta será más dulce después de realizar este viaje conmigo a través de la totalidad de este salmo.
Pero para ahora sepan que Dios satisface todo porque su misericordia es mejor que la vida. ¿Entendido? Tercera parte, tercera etapa, después de la satisfacción. Después de la satisfacción. Miramos antes de la satisfacción, durante la satisfacción y después de la satisfacción. Ya cuando han llegado a la satisfacción, ¿qué son los resultados? ¿Cómo parece en la vida del creyente? Los próximos versículos nos dan 4 características y pasaremos rápido por estos. Salmo, versículo 4 dice, así te bendeciré mientras viva. La primera característica es acción de gracias. Acción de gracias. De bendecir a Dios es siempre lo que hacemos a responder a Dios bendeciéndonos a nosotros primero. Entonces, acción de gracias, satisfacción en Dios siempre nos trae a acción de gracias a Dios. Segunda característica es dependencia. Versículo 4 dice, en tu nombre alzaré mis manos. Así como un niño que tiene miedo levanta sus manos a su mamá para que lo recojan cuando algo le asusta. Entonces alguien que está satisfecho por Dios reconoce que su necesidad por Dios en cada situación y toda situación, sea que tengan miedo o una necesidad o cualquier situación, entonces levanta sus manos. Tercera característica, contentamiento. Contentamiento. Versículo 5 dice, como medula y grasa está saciada mi alma. Ahora, ¿qué significa esto? Medula y grasa son palabras que describen las porciones grasosas del animal que eran cocinadas en el altar y luego son desechadas después del sacrificio levítico. Estas son consideradas las mejores partes del animal y no eran algo que el pueblo podían comerse porque eran reservados para Dios mismo. Por eso eran quemados en el altar y las cenizas se desechaban. Eso es lo que pasa ahí. Pero ¿qué está diciendo David aquí? Dice, como con médula y grasa está saciada mi alma. Está diciendo, Dios no es el único que disfruta de las mejores partes. Nosotros también disfrutamos. Disfrutamos a Dios mismo. Estas son las partes que disfrutamos. Satisfacción en Dios siempre nos trae a contentamiento perfecto en Dios. Y la última característica es alegría. Versículo 5 dice, y con labios jubilosos te alaba mi boca. No hay más que decir aquí. Cantar siempre ha sido una de las indicaciones más claras que alguien está alegre. La satisfacción en Dios siempre conduce a un gozo excesivo en Dios. Eso es lo que parece que Dios sea todo satisfactorio. Comienza con una hambre insaciable de Dios, llega a un lugar de deleitarse en Dios y termina estando lleno satisfecho en Dios. Cuando eliges ubicar toda su satisfacción en Dios, darás el primer paso para comprender esta importante verdad. Dios es todo lo que necesitas. En el desierto en el cual te encuentras ahora está diseñado por Dios para exponer dónde realmente reside tu satisfacción. Y cuando la gente está contra la pared, encontrarás a la gente recorriendo el desierto buscando lo que los satisface más. Las polillas se sienten atraídas por las llamas, cucarachas a la oscuridad. No los llamo cucarachas, pero ¿qué los atrae a ustedes? ¿Cuál es tu manta de seguridad secreta? ¿Hacia dónde corres? Algunos corren hacia la estabilidad financiera, otros a la aprobación y afirmación de la gente, otros vuelan hacia relaciones o placeres carnales o el entretenimiento. Pero tengo unas noticias para ustedes. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Así dijo Jesús en Juan capítulo 4. Eso se seca muy rápido. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Si Dios te deja en el desierto suficientemente y si
su gracia permite, tu desierto te enseñará que no necesitas todas estas cosas para estar satisfecho en tu tierra seca y cansada. Solo necesitas a Dios. ¿Por qué? Porque Él es plenamente satisfactorio. Esa es la primera razón. Ahora vamos a profundicémonos un poco más. Segundo, Dios lo soporta todo. Dios soporta todo. Eso miramos en versículos 6 a 8. Dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilas de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Entonces David, convencido ahora que puede ser satisfecho por Dios, centra su atención en pensar en Dios. Está profundizándose en por qué Dios es realmente tan satisfactorio. Y la respuesta es sencilla, porque es todo apoyo, soporta todo, o se puede decir es todo fortalecedor. Cada vez que David necesita apoyo, lo tiene. En cualquier momento que necesita ayuda, lo tiene. David entiende que Dios es su apoyo, y si Dios es su apoyo, no hay nada que le falta a David, porque si Dios te soporta, no necesitas nada más, si Él te apoya. Él lo hace todo. Eso es lo que vemos de la perspectiva de Dios, pero ¿qué tal la perspectiva de nosotros? ¿Cuál es la respuesta esperada de alguien que recibe el apoyo total? Es dependencia, dependencia total. Cuando llegas al lugar donde puedes decir, Dios es todo mi apoyo, no necesito nada más, entonces descansas confiado en el Señor. Pero esto requiere trabajo, requiere mucho trabajo. No es fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo. No es natural para el alma humano de estar en los brazos de alguien más, especialmente si esa persona es invisible, misterioso y a veces hace cosas que no siempre comprendemos o nos gusten. ¿Cómo llegamos a un lugar donde aprendemos a depender completamente en Dios? David nos demuestra en 3 versículos en el Salmo 63, nos dice cómo podemos llegar a depender en Dios, y esto es versículo 6, cómo dependes en Dios, y nos dice por qué dependemos en Dios, versículos 7 y 8. Entonces, ¿cómo llegas a depender en Dios? Y luego, ¿por qué llegas a depender de Dios? La primera mitad, ¿cómo llegamos a depender a Dios? Salmo 63, versículo 6 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilas de la noche. ¿Cómo llegamos a depender de Dios? ¿Cómo lo hizo David? Lo hizo por meditación. Meditación. Esto es lo que nos demuestra versículo 6. Ahora, lejos de las connotaciones místicas que hoy tiene esta palabra, la meditación no es vaciando tu mente. No, no crean eso. Esa es una mentira del mundo. Esto no es verdad. Meditación, como es definido en la Biblia, es lo opuesto, es llenar tu mente con verdades bíblicas y luego ensayando esas verdades de una y otra vez hasta que esa verdad se arraiga en su alma, hasta que se vuelva como un reloj. Esa es la meditación. Los atletas son buenos en sus deportes, no solamente porque son de buena forma física. Un boxeador no puede batear una pelota de béisbol. Un nadador no puede tirar una de 3 puntos, al menos que también han entrenado en esos deportes. Son buenos en su deporte. ¿Por qué? No solamente porque están de buena forma física, es verdad, no porque también han entrenado en ese deporte por años, han condicionado sus cuerpos tan bien y tienen tanta memoria de músculo que es segunda naturaleza hacer lo que hacen. Y nos asombramos de cómo hacen todo eso. Y ellos nos dicen, me levanto a las 4 de la mañana todas las mañanas, todos los días para practicar, ir al gimnasio y practicar y practicar. Es
trabajo arduo. El creyente en la misma forma llega a depender en Dios, no por accidente, sino de, por meditación meticulosa e incansable en la palabra de Dios. La dependencia no ocurre por accidente, debe cultivarse con esfuerzo intencionado e incesante. Y es lo que está haciendo aquí David. Primero, su meditación es intencional, es intencional. Miren lo que dice aquí, cuando en mi lecho me acuerdo de ti. No piensen de acordar como, oh, se me olvidó mi botella de agua en la oficina. A mí siempre se me olvida mi botella de agua. Recordar o acordarse no es lo mismo en las escrituras que acordarte de algo que olvidaste. Acordarte, como dice en la Biblia, es fijar tu mente en algo, fijar tu vista en algo. David no se le olvidó que Dios existía. Esto no es lo que está diciendo. Está proactivamente expulsando todos otros pensamientos de su mente y reemplazándolos solo con Dios. Eso es lo que dice, es lo que significa que se acuerda. Y lo hace mientras está acostado en su cama por la noche. Cuando estás en el desierto, literalmente o figurativamente, el insomnio es común. Por eso no es sorprendente que encontremos a David que no está durmiendo. Hay algunos de nosotros porque no podemos dormir porque somos tentados de solucionar nuestros problemas o estamos tratando de pensar cómo resolver este problema o este otro. Pero noten, esto no es lo que está haciendo David. Noten lo que está haciendo. No está haciendo eso. No está durmiendo, es cierto, pero no está pensando sobre todas las formas que va a solucionar su problema. No se está preocupando, no está planeando, no está haciendo estrategia. ¿Qué es lo que está haciendo? Está pensando, está meditando en Dios. En otras palabras, no tiene insomnia porque tiene miedo. Tiene insomnia porque no puede alejar su mente de Dios. No puede, no, ha, ha sacado todos los pensamientos de temor, de pánico de su mente para enfocarse en Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Y hace esto porque sabe que depende completamente en Él. Así es como se ve que Dios sea todo apoyo para ti. Viene a través de la meditación intencional, pero también es meditación incesante, incesante. David ahí dice que meditará en las vigilas de la noche. Durante la época de David, la noche se refería a las 12 horas de un día de 24 horas. El día eran 12 horas y la noche eran otras 12 horas. Entonces la segunda parte era, había tres vigilas o guardias nocturnas y, y cada guardia nocturna ascendía de 4 horas. 4 más 4 más 4 son 12. ¿Saben la matemática, verdad? Solo les estoy tratando de ayudar a entender cómo funciona. Pero había tres vigilias de 4 horas cada una. Piensen de esto. David está meditando en Dios no por una vigila, sino por las vigilas. Por lo menos dos bloques de 4 horas, quizás tres, está usando todas las horas de la noche, no está durmiendo para pensar en quién, en Dios, y no está durmiendo mucho. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, David? ¿No sería mejor usar tu tiempo para dormir? Estás en peligro, necesitas tu fuerza. No, claro que no. Esto nos dice que tanto David dependía en Dios, no en dormir. No solamente a través de meditación intencional, sino también meditación incesante. Él no para.
Hay algunos de nosotros que no podemos dormir porque siempre estamos tentando a solucionar nuestros problemas, pero hay otros que que siempre duermen para distraerse hasta que las cosas mejoran. Pero no David. Él utiliza cada hora, cada minuto de la noche para meditar sobre quién, sobre Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que depende de él. Cada segundo que David está despierto, está usándolo para la meditación dependiente. Así es como se ve que Dios te apoya a todo. Viene a través de la meditación incesante. Meditación intencional, meditación incesante. Así es como dependemos de Dios. Pero ¿por qué dependemos en Dios? ¿Por qué dependemos en Dios? ¿Qué? ¿Por qué nos puede depender a Dios? ¿En qué está meditando David? ¿Qué está en su mente? Eso es lo que miramos en versículos 7 y 8. Dice, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. Mi versículo 7 comienza, porque tú has sido mi ayuda. De eso se está meditando David. De eso está meditando. Notan que no está ensayando ideas abstractas sobre Dios. Oh, que eres tan amoroso y esto y esto y esto. Esto es bueno. No tiene nada mal con eso, pero es muy específico. Hay algo muy concreto aquí. Está pensando y recordando cada momento de su pasado cuando Dios le ayudó, lo rescató. Esto es muy específico. Se está recordando cuando Dios lo salvó lo libró del gigante Goliat. Está reflexionando sobre cuando Dios lo rescató del homicida Saúl. Se recuerda o está recordando cuando Dios lo salvó del defiante Isboset. Y podemos seguir y seguir y seguir. Está recordando todo esto porque Dios ha estado con él cada paso. Y lo que David está ensayando en su mente, ves tras ves y ves, son instancias verdaderas cuando Dios lo salvó, rescató su vida y lo ayudó. Y por eso, quizás es porque dura toda la noche haciéndolo, porque hay tanto que pensar. David concluye en versículo 7, y a la sombra de tus alas canto gozoso. La ayuda que Dios le ha brindado en el pasado se convierte en un catalizador de alegría. La idea de anidar a la sombra de las alas de Dios lleva a David a un lugar donde no puede contener su emoción. Pero ¿cuál es el punto de esto? ¿Por qué reflejar tanto en el pasado? ¿Por qué durar tanto tiempo en sus pensamientos ahí? Podemos decir, el presente sería más importante, ¿no? La situación es muy peligrosa. David usa tus horas pidiendo la ayuda a Dios. Y claro que hay salmos que modelan esto para nosotros, pero aquí David se medita en el pasado exclusivamente. Y la razón por cual hace eso es el versículo 8. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. ¿Por qué invertir todo tu tiempo y energía meditando en el pasado? Porque el Dios que fue tan fiel una y otra vez en el pasado será igual de fiel en el qué, en el presente. Por eso, el pasado siempre sirve como un testimonio concreto de la fidelidad de Dios para que tú aprendas a confiar en Él en cualquier crisis presente te encuentres. Quizás han pensado por qué tanto de su Biblia es un montón de historias, por qué no un libro de teología, por qué no sacar esto claramente lo que quieres que aprendanos, Dios, enséñanos punto por punto por punto. ¿Por qué no 66 epístolas? Pero así no lo diseñó Dios. La mayoría de tu Biblia es historia. Y la razón es muy simple. Porque Dios sabe que necesitamos ver su poder en el pasado para poder confiar en su poder obrando en el presente. La historia es lo que actualiza todo y lo
lo arraiga en la realidad. Entonces David concluye, a ti se aferra mi alma. ¿Por qué? Porque tu diestra me sostiene. Es la única que me sostiene. La fuerza de esto, deben de comprender, es una desesperación. El hebreo es muy claro aquí. Es como si David está abrazando a los pies de Dios, como si Dios va a irse, va a salirse. No es que David piensa que va a pasar esto, pero la idea es que es un hombre que realiza que si Dios se va, se termina todo para él. Ha terminado. Toda la ayuda no le importa, porque Dios ha sido fiel para traerlo por cada desierto, y ahora David sabe que no hay ningún modo que puede sobrevivir sin él. No puede sobrevivir sin Dios soportándolo, apoyándolo, y por eso llegan a depender a Dios. Cuando realizan que las tormentas de tu vida y lo comparas con la fidelidad de Dios, miramos que sobrevivimos sin Él. Piensen en su vida, recuerden de cómo Dios los ha traído a este punto, cómo Dios te salvó de tu pecaminosidad, de tu pecado, y te ha rescatado de tus tinieblas y te ha traído por cada prueba, cada dificultad, cada desafío, y ha sido fiel cada paso del camino. No se olviden de esto en medio de su desierto, no se les olvide. Cuando están en ese desierto, cuando el mundo se está derrumbando y la realidad se está desmoronando, allí es a donde te está llevando Dios. Cuando recibes ese diagnóstico terminal, cuando pierdes tu trabajo o cuando el dinero es escaso, cuando tu hijo se aleja de la fe, no solamente aprendes muy rápido que todo en lo que confiabas no te puede ayudar, pero también recuerdas que hay una persona que te ha llevado hasta aquí y Él te llevará a través de este desierto. ¿No es lo que prometió Dios? No es solamente para David. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera Pedro 5:10. Esta es una promesa para ti, no para David. David ya estaba muerto. Esto es para ti. Dios es todo apoyo. Esta es la segunda razón. Ahora vamos a llegar una vez a otra etapa, la última razón. Dios es todo Salvador. Dios es todo Salvador. Leamos versículos 9 a 11. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras, pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Estas son los tres versículos más importantes del Salmo, y quizás no parezcan eso, casi los versículos salen de ningún lado, pero todo ha llegado a este punto. Este es el clímax, este es el punto, esta es la corona del Salmo. Hemos estado llegando más profundo de por qué Dios es todo lo que necesitamos y hemos llegado al oro. Dios no solo satisface todo, no solo apoya todo, Dios es todo Salvador, pero para entender esto tenemos mucho trabajo por delante, porque no son solamente los más importantes versículos del Salmo, también son los más difíciles de entender en este Salmo. ¿Por qué David de repente pasa a hablar de enemigos? No existían hasta este punto. ¿Quiénes son? ¿Por qué mencionarlos? Estas preguntas y muchas más son importantes para contestar si vamos a entender la parte más importante de este salmo. Entonces vamos a comenzar a aprender esto y espero que estén despiertos todavía, pero quiero desentrañar estos tres versículos. Primero de nada, ¿quiénes son estos enemigos de David?
Bueno, el texto aquí no nos da muchos detalles, pero sabemos una cosa. Estos enemigos están buscando a David, están persiguiendo a David en el desierto, en el desierto. Y esto es suficiente para concluirnos que estos enemigos probablemente son fuerzas enviadas por Saúl anteriormente en la vida de David, cuando vagaba por el desierto, o fuerzas enviadas por Absalón, el hijo de David, más adelante en su vida cuando vagó por el desierto por un corto tiempo. Tiene que ser uno de esos dos. Entonces, ¿cuál es? ¿Saúl o Absalón? Es buena pregunta. Nadie sabe realmente con seguridad. Casi se podría lanzar una moneda sobre él. Personalmente me inclino por Absalón, pero, pero si prefieren a Saúl, está bien, no hay problema. No, no nos vamos a pelear o nada de eso. Pero lo que quiero que pongan atención es lo que es describido de ellos en el comienzo del versículo 10. Serán entregados al poder de la espada. Serán entregados al poder de la espada. Esta es la parte más complicada del Salmo, así que necesito que pongan mucha especial atención. Si están durmiendo, es hora de despertarte. Miren las palabras. Serán entregados al poder de la espada. Muchos de ustedes tienen probablemente la Biblia estándar nueva americana o Biblia estándar legada, y esto está bien, y su versión tiene notas ah, al- en los márgenes. Probablemente verán un número 1 ubicado justo al frente de la primera palabra, ellos. Si miran eso allí, buscan el número correspondiente en sus notas y observe lo que dice allí. Dice que el texto debería decir literalmente lo derramarán, lo derramarán. Y si tienen otra Biblia, quizás será similar lo que dicen sus notas, pero lo que dice aquí es que en el hebreo original, el texto hebreo original que escribió David, dice lo derramarán, no, no dice ellos serán entregados. Pero por una razón u otra los traductores traducieron esto, ellos serán entregados. ¿Esto tiene sentido? ¿Entienden por ahorita lo que está pasando? Esto es un poco técnico, pero les digo porque es importante después. Solo escuchen. Esta es una gran diferencia. Es gran diferencia. Su traducción dice serán entregados, pero David dice lo derramarán. Y la diferencia no es cuando su palabra reemplaza la palabra derramar con la palabra entregado. Esta no es la diferencia porque esto significa lo mismo. Derramar es de entregar. Es lo mismo. Esta esta no es la diferencia. La diferencia grande es que quién quién va a ser entregado. ¿Quién va a ser entregado? Esta es la diferencia. El texto llega de los enemigos de David siendo derramados a los enemigos de David entregando a alguien más. Ellos serán entregados versus ellos entregarán a alguien más. Regularmente no haré un problema de una nota de pie de página, pero de esta debo hacerlo. Y si piensas, bueno, ¿cuál es la importancia de esta? No importa cuál es. Lo importante es, estamos tratando de averiguar quién está muriendo. ¿Qué tal si tu vida se detendría en una nota de pie de página? Es que o los enemigos de David van a morir o van a matar a alguien más. Esa es la diferencia grande que estamos mirando ahorita. Entonces, la verdad es, no solamente las vidas de personas es en el balance, pero el significado del salmo también es basado de esta traducción. Entonces, ¿cuál es? ¿Los enemigos de David están muriendo o están matando a alguien más, como dice en hebreo? La única forma de averiguar esto es para averiguar cómo esta frase se usa en otras partes del Antiguo Testamento hebreo. Esto se usa en otras partes del Antiguo Testamento, cómo se usan, y cuando miran cómo se usa, van a ver que 100% de las veces las palabras siempre
significan que alguien está entregando a alguien más al poder de la espada. Alguien está entregando a alguien más al poder de la espada. No que alguien está sido entregado, que esa persona está siendo entregada. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Ellos deberían, lo que dice la nota. Eso es lo que está diciendo el texto. Y si necesitan referencias por eso, Jeremías 18:21 y Ezequiel 35:5 para otros buenos ejemplos. Y si no obtuvo nada más de esa ridícula caminata a través de la gramática hebrea, sepa esto. Su traducción de la Biblia, versículo 10, debe de decir, ellos entregarán a él al poder de la espada. El texto dice que los enemigos de David entregarán a otra persona para que la ejecuten. Esto nos presenta una cuestión importante. ¿A quién? ¿A quién van a entregar? Los enemigos de David van a asesinar a quién. Y la respuesta de esta pregunta es muy importante para este salmo. ¿Quién es él? Algunos dicen, quizás es David. En el versículo 9 dice que están buscando destruirlo. Es buen punto, pero ¿qué es el problema? Sabemos que de la historia bíblica que David no muere a sus manos. Conocemos que él se muere de vejez, no por manos de un enemigo. ¿Y no sería más natural decir, me entregarán a mí al poder de la espada? Ha estado usando la primera persona en todo el tiempo en este salmo, pero no hay nadie más en el salmo. Hay los enemigos de David, no son ellos. Hay David, pero no es él. Entonces solo hay una opción. Hay una persona que no hemos visto porque no ha hecho su apariencia, pero lo hace en el versículo 11. Ese es el rey. Ese es el rey. Pero el rey se regocijará en Dios. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Oh, pero pensé que el rey se refería a David. Sí, supongo que eso podría ser cierto hipotéticamente, excepto cuando David menciona un rey, casi nunca se refiere a sí mismo. Actualmente, 100% del tiempo se refiere a quién? A Dios. Entonces, ¿es eso? ¿Dios es el hombre misterioso? Esto no tiene sentido. ¿Cómo los enemigos de David pueden matar a Dios? A menos, por supuesto que no estamos hablando solo Dios espiritualmente, pero de Cristo corporalmente. Y ahora tienes tu respuesta. ¿Qué está haciendo David en esos últimos versículos tan crípticos y confusos se parezca? David está ofreciendo una mirada velada de un momento de su futuro lejano en que un rey similar a él enfrentará una situación similar a la suya. El Mesías incluso será conducido al desierto tal como su predecesor David, pero Jesús toma su rol como rey más allá que David. Versículo 9. Los enemigos de David querían terminar su vida y nunca lo hicieron. Pero en el versículo 10, los enemigos del Mesías intentarán entregarlo para ser crucificado. ¿Y qué? Ellos tendrán éxito. Tendrán éxito. Entonces el versículo 10 es un huevo de Pascua de la cruz. Es un huevo de Pascua de la cruz. Oh, pero se pone mejor. Porque en el versículo 11, pero el rey se regocijará en Dios. ¿Cómo se puede ejecutar el rey y luego un versículo después está alegre? Esto no tiene sentido, al menos que por supuesto resucite de nuevo. Entonces el versículo 1 es un huevo de Pascua de qué? De la resurrección. Por eso el salmo termina con una nota tan victoriosa y todo el que por él jura se gloriará. ¿Por qué se puede gloriar todo que jura por él, por el rey? Porque si él resucita entre los muertos, ¿qué implica esto? Que ellos también lo harán.
¿Recuerdan antes en el sermón que dije la frase mejor es tu misericordia que la vida? Hace mucho que dije eso. Pero eso es lo que le traía satisfacción a David. Pero David no definió lo que significaba, solo nos dejó en las tinieblas, pero ahora lo define. ¿Qué significa que la bondad amorosa de Dios es mejor que la vida? Significa que la misericordia de Dios no solo opera en esta vida, sino que es tan fuerte, tan poderosa, tan gloriosa, que incluso llega más allá de esta vida para resucitarte de entre los muertos. Esta es la poderosa historia de David que David anhelaba mirar en el tabernáculo. Este es el mensaje glorioso que quería experimentar. El tabernáculo y todos sus servicios rituales no era una forma legalista de que tenía que hacer la gente para completar. No es eso. Estaba contando la historia gloriosa del Evangelio, que Dios algún día iba a proveer un sacrificio en sustituto que era suficiente para levantarte de los muertos. Esta es una historia poderosa, este es un mensaje glorioso. Eso es lo que satisfacía a David. Entonces, por eso Dios es tan satisfactorio. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién más hace eso? No importa en qué desierto estés, siempre puedes tener la máxima confianza y gozo en el Señor, porque incluso si el desierto te mata, como mató a nuestro Señor, resucitarás de entre los muertos, porque Él lo hizo por ti. Esta es la carta de triunfo definitiva. Es la mayor reivindicación sobre los enemigos de David. Aunque el pueblo de Dios se ha empujado al desierto durante toda su vida, enfrentando persecución, sufrimiento, dificultades por todos sus enemigos, y están diciendo que Dios es nada y que ellos son nada. Pero podemos decir, vamos a resucitar de entre los muertos. No puedes parar eso. Y este es el triunfo mayor para todo creyente. Nos pueden matar, pero nos vamos a resucitar porque pertenecemos a Dios Jesucristo y su victoria es tan completa porque Él murió por nosotros y resucitó por nosotros y confiamos en eso. Dios es todo satisfactorio porque Él soporta todo. Dios es todo lo que sostiene porque es todo salvador y por lo tanto Dios es todo lo que necesitas. Dios es todo lo que necesitas. Cuando estás en medio del desierto y sientes que no hay ningún lugar donde ir, aquí va, aquí va. Dios te envía al desierto para demostrarte cuán grandiosa y exhaustiva y cuán satisfactoria es su salvación a través de su Hijo. Es una cosa ser satisfecho con Dios, es otra cosa contar con el apoyo de Dios. Pero ser salvos por Dios es un juego completamente diferente de tener tus pecados perdonados y estar en una relación correcta con el Creador del universo. Nada es mayor que esto y luego ser resucitado de entre los muertos y dado vida eterna. Nada se compara a eso. Cuando aprendes de lo que significa esto, aprenderás lo que significa que es que Dios es todo lo que necesitas. En el desierto vas a saber que Dios es todo lo que necesitas. Pero entiendo que quizás hay algunos de ustedes que nunca han llegado al Evangelio. Quizás piensan que han llegado al Evangelio, pero no han confiado en Cristo solamente, que es solamente su muerte y su resurrección que es lo que nos va a traer nuestra salvación. No son nuestras buenas obras, no son nuestros esfuerzos o sacrificios, no son su bondad, no son ninguna de estas cosas. Es Cristo. ¿Qué dijo David? ¿En qué confiaba David en el Salmo de 63? Que ellos lo llevarán, lo entregarán y él se regocijará en Dios. Y en eso jactamos, en el Señor Jesucristo. Y si no han entregado su corazón al Señor, no es demasiado tarde. Arrepiéntanse ante el Señor
no van a poder escapar su desierto solos. Admiten que son pecadores y confía en Cristo solamente para que sea su único Salvador, y vas a encontrar que Dios te va a salvar. Y si Dios te salva, y Él te va a soportar, y si Él te soporta, Él te va a satisfacer, y verás que Dios es todo lo que necesitas. Oremos. Padre, te damos gracias del Evangelio, que el Evangelio nos ha dado tanta esperanza, que Jesucristo realmente ha muerto en la cruz y resucitó de entre los muertos, pagando la deuda que debíamos nosotros y tomando ante Él el juicio de Dios que merecíamos nosotros, para que nosotros podríamos ser perdonados y tener una relación correcta ante ti. Y por esa salvación sabemos que siempre seremos apoyados en esta vida hasta con las tribulaciones y dificultades que nos des, nos vas a llegar hasta el final y por eso podemos decir, Señor, Dios, tú eres mi Dios y te buscaré. Ayúdanos, Dios, para ascender en nuestros corazones, para adorarte en con todo nuestro corazón, con cada fibra de nuestro ser y llévanos a tu gracia. Como concluye uno de los salmos, pastorea tu pueblo Israel y pastorea a nosotros también y trae tu gente para siempre. Y en tu nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén.